Vamos a comenzar ya. Disculpar por el retraso. Bueno, voy a presentar esta mesa. Cuando me invitaron a presentar esta mesa, pues acepté de buen grado por partida doble, porque yo formo parte del grupo de investigación Antropología, Diversidad y Convivencia y también soy trabajadora en CEAR, o sea, las dos entidades que organizan estas jornadas. Entonces, bueno, pues acepté de buen agrado y luego para esta mesa, que es la mesa Narrativas y Prácticas Transformadoras, me interpela especialmente pues, como activista, como investigadora y principalmente como trabajadora social en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para la atención a personas refugiadas, que algunas de estas personas que atendemos son también LGTBQI, que han tenido que huir de sus países por ser perseguidos por estas 4 características que son orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Que también, bueno, en inglés se dice soy-esque, ¿no? Como para nombrar al colectivo, otra forma de nombrar al colectivo por las dimensiones, ¿no? Bueno, como hemos visto en la mesa que se ha presentado en la otra sala en la anterior sesión, Protección Internacional, nos han comentado que el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, ILGA, se indica que en 65 países del mundo se criminaliza a las personas LGTBQI y sobre todo por su orientación sexual. En 7 países incluso está penado con la pena de muerte, ¿no? Entonces, y aunque no se criminalice por ley, en gran parte del mundo a nivel internacional existe mucha persecución, violencia sobre las personas LGTBQI, que se ven obligadas a abandonar sus países y a emigrar. Bien, pues, ¿cómo llegan estas personas a España en concreto? ¿Y qué estrategias se utilizan por parte de las organizaciones, por parte de los profesionales y también por parte de las propias personas afectadas? ¿Qué estrategias y qué resistencias muestran para poder pues, abordar la situación en la que se encuentran de discriminación, ¿vale? Y de haber tenido que emigrar por su condición? Pues de eso es de todo lo que se va a hablar en esta mesa. Tenemos a 4 ponentes que nos van a hablar de estas cuestiones, ¿no? Entonces voy a pasar a presentarles por orden de intervención. En primer lugar está Salvador Lara Leilova, o Salva. Es psicólogo que continúa formándose, actualmente iniciando el máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Jaén. Y el año pasado pues, hizo el máster de Psicología de Intervención Social en la Universidad de Granada, donde desarrolló su trabajo fin de máster en el marco de sus prácticas en el Programa de Protección Internacional de Provivienda Granada, que es precisamente de lo que nos va a hablar, ¿no? Este trabajo consistió en el proyecto de intervención psicosocial que va a presentar a continuación. Se trata de una intervención grupal dirigida a personas LGTBIAQ+, solicitantes de asilo, centrada en ofrecer un espacio seguro para la expresión y abordaje de preocupaciones vinculadas con las identidades diversas, a través del trabajo de apoyo mutuo, la conexión comunitaria y la resiliencia identitaria. Para la realización del proyecto contó con la tutoría de Ana Urbiola Vega, investigadora en Psicología Social en la Universidad de Granada, y Gemma María Molera Jurado, psicóloga de Provivienda Granada. Pues, bienvenida. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la organización y a todas las personas, ¿no?, que estáis aquí.
Y bueno, como decía Juana, pues voy a presentar un proyecto de intervención psicosocial dedicado a personas que están en proceso de solicitud de asilo aquí en España y que pertenecen al colectivo. Y como decía, pues en el marco de mis prácticas en Provivienda Granada, dentro de Protección Internacional. Un poco a grandes rasgos, pues se trataba de un proyecto, bueno, se trató, dedicado a atender aquellas necesidades psicosociales específicas que pudieran estar presentes en estas personas en concreto, ¿no? Dentro de Protección Internacional. Se hizo a través de 3 ejes principales de intervención: la creación de un grupo de apoyo mutuo, el fomento de la conexión comunitaria local y estatal y el desarrollo sobre conocimientos, resiliencia, afrontamiento en torno a temáticas específicamente relacionadas con la identidad sexual y de género. Y a través de un enfoque, en primer lugar, afirmativo, es decir, aceptando toda la diversidad sexual y de género, eminentemente multicultural e interseccional, porque era el programa de protección internacional, y en colaboración con otras organizaciones sociales. Un poco de contexto, que también ha realizado Juana un poco, sobre esta población, pues estamos hablando de personas que huyen de sus países ante la violencia, discriminación o amenaza por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Y yo utilizo la teoría del estrés de la minoría para comprender este fenómeno, que defiende que los grupos sociales estigmatizados enfrentan un mayor número de estresores ambientales individuales. Y yo los separé en aquellos que enfrentan antes de la migración, es decir, en sus países de origen, que son, pues, desgraciadamente, una gran variedad de violencias físicas, verbales, sexuales, hasta, como también decíamos, de los informes ILGA, muchos países todavía penas de prisión hasta de muerte, que son violencias que pueden ser ejercidas, por lo tanto, en primer lugar, por parte de los Estados, violencia legislativa, institucional, fuerzas de seguridad, pero también un castigo social por las comunidades de residencia o las comunidades religiosas o incluso las propias familias. Y en los viajes migratorios, pues también pueden ser experiencias con grupos armados o violencia institucional en las vías de migración. Y como la consecuencia a nivel psicológico, pues estas personas adoptan esa mentalidad de supervivencia para intentar evitar esta violencia hasta que pueden huir, que se caracteriza por una hipervigilancia y una ocultación de la propia identidad constantemente. Y una vez llegado al país de acogida, digamos, pues además de otros factores que pueden estar presentes, lo que podemos decir en la población migrante en general, ¿no? Como puede ser la aculturación o las barreras estructurales y económicas para adaptarse a la nueva comunidad. Y en el caso del colectivo, pues el aislamiento social puede ser aún más grave debido al rechazo tanto real como anticipado, que puede no solo venir de la comunidad local del país de acogida, sino también por las propias diásporas culturales, y que esa ocultación que siguen arrastrando lo empeora, ¿no? Y las consecuencias, pues, se transforman en sentimientos de vergüenza, culpa, autorrepresión, temor a las instituciones, por tanto minoría cultural como por identidad de género o sexual. Y también, pues, indicadores clínicamente significativos de psicopatología, pues trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, autolesiones. Y por tanto, pues, dado este contexto, desde la psicología social se hace necesario que se atiendan a estas necesidades específicas. Desde la bibliografía, pues, se recogen diferentes factores de resiliencia. Yo destaco sobre todo en el país de acogida, pues, la posibilidad de contacto con otras personas del colectivo, que quizá pueden expresar de una manera más libre su identidad, lo que puede ayudar a estas personas a generar un autoconcepto más favorable de lo que significa, ¿no?, realmente pertenecer a la comunidad y un sentido de pertenencia al nuevo país, digamos. Un poco, en resumen, podríamos decir que desarrollar una identidad social positiva y la posibilidad de establecer nuevos vínculos sociales, pues puede generar una mayor resiliencia ante dichos estresores y una mejor adaptación a la nueva comunidad. Y en cuanto a modelos de intervención que se utilizan, pues sobre todo destacar los grupos de apoyo por su modalidad que permite la expresión y la conexión entre iguales. Los objetivos del proyecto, pues en primer lugar, la creación de un grupo de apoyo mutuo donde todos los participantes puedan expresar entre sí su vivencia y que además será utilizado esta metodología, ¿no?, cualitativa para desarrollar un diagnóstico de necesidades inicial a partir del cual desarrollar el resto del programa de una manera adaptada en lugar de yo, como persona, pues, blanca, ¿no?, imponer tales contenidos, ¿no? En segundo lugar, pues fomentar las redes de apoyo comunitarias, tanto a nivel local, que en este caso fue Granada, como estatal, con el contacto con las asociaciones y los recursos que están destinados al colectivo en España, ¿no? En tercer lugar, utilizar esa dinámica que se utiliza durante todo el proyecto de grupo de apoyo mutuo para la expresión de vivencias, preocupaciones, cualquier experiencia relacionada con su vida como perteneciente al colectivo, en esa vía para establecer estrategias de afrontamiento en torno a esas preocupaciones y esas experiencias traumáticas, ¿no? Y por último, pues quizá un trabajo más relacionado con
teoría de pues, temáticas relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y de género aquí en España. Y por último, pues comprobar la efectividad del programa en torno a estos objetivos. El grupo final de participantes estuvo formado por 7 mujeres de entre 20 y 39 años, de 5 nacionalidades diferentes en total, y la intervención se realizó en español, inglés y francés simultáneamente, porque eran los idiomas que dominaban las participantes. Se realizó entre abril y junio de este año y se utilizó pues, interpretación de todo el contenido oral y traducción de todos los materiales utilizados para permitir la comprensión y la comunicación entre todas las participantes, no solamente de ellas conmigo. Y pues todas las dinámicas fueron importantes, ¿no? Pensadas para realizarse de manera grupal entre todas y con un importante componente gráfico de los materiales para lo mismo, la comprensión, la comunicación y la adaptación al tiempo disponible, que esa era otra. Esta es la estructura general del proyecto. La sesión 0 realmente es previa porque es la presentación de la propuesta a las posibles participantes. Y las 2 primeras sesiones, eso que comentaba anteriormente, del diagnóstico de necesidades. A través de una metodología mixta con el grupo focal como quali y el cuestionario como quanti, pues evaluar cuáles son las actividades que el grupo va a querer realizar, qué necesidades son las que se debería intervenir, ¿no?, en el grupo, qué temáticas tratar, cuáles no. Y además supuso pues, la creación como tal del grupo de apoyo, porque era cuando todas realmente nos conocimos y con el equipo también. Y para completar ese diagnóstico, pues tuve la oportunidad de pues, tener entrevistas con 3 personas que fueron usuarias en el pasado de la misma entidad, que pertenecían al colectivo, para consultar cuál fue su experiencia y cuáles fueron sus necesidades. Y pues surgieron los temas de la falta de espacio total, o sea, no había ningún espacio dedicado a esta temática, de manera grupal, sí individual. La importancia que tenía para ellos, no solo para la expresión, sino para hacer contactos en Granada, que hubiera tenido, y el aislamiento social, es decir, la dificultad para establecer nuevos vínculos. En relación a esto último, la primera necesidad, por llamarlo de alguna manera, sobre la que se intervinió fue la conexión comunitaria, que creía que a partir de este punto era la que quizás más efecto inmediato podía tener y a largo plazo durante el resto del proyecto. Entonces, desde este punto comencé a contactar con muchísimas entidades dedicadas al colectivo LGTB, tanto actividades de ocio como a la atención social, jurídica, psicológica, para solicitar la información sobre cuáles son los servicios que ofrecen y transmitírselo al grupo de participantes, sobre todo a través de unos trípticos, que luego por aquí están los materiales si queréis verlos, para que pudieran conocer, ¿no?, dónde están, qué hacen, cómo pueden acceder a ellos, en caso de querer o necesitar hacerlo, que en eso consistió la sesión 3. Y en la misma línea pues, se les ofreció la oportunidad de acompañarlas a las actividades que se estaban haciendo en Granada en aquella época, que pues, había mucho en relación al mes del orgullo, llegando a hacerlo en 2 ocasiones y explicándole pues, a aquellas que querían ir por su cuenta también. Las 2 siguientes estaban más relacionadas con ese uso del grupo de apoyo para compartir experiencias, vivencias, preocupaciones en torno a la identidad y cómo esa manera, o sea, desarrollar esas habilidades sobre cómo podemos afrontar, ¿no?, ese tipo de pensamientos y experiencias. Y pues se utilizaban dinámicas relacionadas con el autoconcepto personal, las preocupaciones en el presente, una red de autocuidados mutuos y sobre todo el ejercicio principal, que era, se conoce como la metáfora del jardín, que consiste en representar nuestra vida como un jardín y en las plantas y su estado de salud representa las diferentes partes de nuestra vida, ¿no? Pues cómo ha cambiado eso desde el país de origen, la migración, cómo podemos afrontar la incertidumbre a esta nueva vida, ¿no?, aquí en España, en torno a lo que quieren con su vida. La 6 estaba relacionada con contenido de salud sexual, afectivo-reproductiva, de mujeres cis, lesbianas y bisexuales, porque es como todas las participantes se identificaban. Y pues se trató temas de ITS, exámenes de rutina, mitos de las relaciones de parejas homosexuales y las opciones reproductivas que existen en España. Y por último, por falta de más tiempo para hacer más sesiones, la verdad, pues el último punto se les ofreció mediante otro tríptico que se desarrolló para esta información, que es pues, contenido así relacionado con el colectivo y sobre todo una línea histórica de los hitos en la evolución del colectivo en España, un poco como información. Y por último, como durante todas estas semanas, pues se llegó realmente a tratar, ¿no?, bueno, tratar no me gusta la palabra, pero a trabajar un poco, ¿no?, sobre contenido que llegó a ser pues, muy duro, muy doloroso, ¿no?, pues creía que era necesario que la última sesión fuese de despedida, de cierre, para, como se suele decir en psicología, ¿no?, de no dejar esas heridas abiertas. Y pues se planteó una dinámica
¿Cómo se llama? Una dinámica relacionada con un monumento que se instaló en la marcha de Washington, el Memorial Quilt, que eran mantas que confeccionaban los seres queridos para honrar la memoria de las personas fallecidas por el SIDA. Y pues realizamos esta actividad, hicimos una manta, un poco para que ese último concepto que se llevase en el proyecto fuese el de unión y cuidado de la comunidad hacia sí misma. Un poco de evaluación, voy a pasar un poco rápido porque no me queda mucho tiempo. Fue una metodología mixta con una comparación pre-post de 3 indicadores: acceso a recursos, bienestar psicológico y afrontamiento en torno a la identidad y percepción de redes de apoyo. Y se utilizó el grupo focal y una escala de estrés de minoría a nivel pre, que es el diagnóstico de necesidades, y 2 escalas para los 3 indicadores junto a la satisfacción. En el diagnóstico, pues sobre todo temáticas relacionadas con variables internas, individuales, y el contenido más interesante, por llamarlo de alguna forma, es el cualitativo, donde surgieron pues, temáticas de experiencias discriminatorias en el país de origen por Estado, fuerza de policía, rechazo de la comunidad religiosa, rechazo familiar, también la importancia de la familia elegida, la socialización, una gran dificultad para establecer nuevos vínculos aquí en España, por no encajar ni en los ambientes heteronormativos, pero tampoco en los queer, por no encajar en los estereotipos occidentales de lo que es una chica lesbiana. Vergüenza, culpa, autoestigma y ese deseo de querer transmitir de la misma manera su identidad cultural como su identidad sexual en todos los aspectos y sin miedo al rechazo, ¿no? Entonces, las necesidades sobre las que se decidió intervenir fue esa relación bidireccional entre la propia autoaceptación y la libre expresión, el tener espacios seguros, es decir, que existan, que se tenga información sobre ellos, que sean accesibles para las personas migrantes y que permitan esa conexión social que aportará a su adaptación a la nueva comunidad aquí en España. Un poco más rápido, se encontraron aumentos de medias a nivel cuantitativo en todas las subescalas, perdón, y en la satisfacción con el proyecto, pues sobre todo expresaban un agradecimiento por haber tenido la oportunidad de pertenecer y participar en un espacio común, seguro, para tratar este tipo de temas, que era algo totalmente impensable en su pasado, y que eso les ayudó en primer lugar a autoconocerse, entender qué es lo que siento, qué significa esto, y reconocerse también en las experiencias de sus compañeras, que al fin y al cabo había mucha variedad en cuanto a origen cultural y pues, no todas las personas, aunque fuesen todas mujeres, también no iban a hacer la misma experiencia, pero también ayudaba a ese autoconocimiento y autoaceptación, reconociéndose en las demás, ¿no? Y la conexión social, pues eso, interna, es decir, entre el propio grupo, que quizás no hubieran nunca hablado sobre estos temas si no fuese por el grupo como tal, y externa por la posibilidad de conocer a nueva gente en Granada en las actividades del orgullo. Vale, para terminar, pues el proyecto nació de una percepción que yo tengo al inicio de mi práctica de que al no haber un espacio grupal dedicado a estas temáticas, podían estar siendo desatendidas estas necesidades, ¿no? Porque personas LGTB tenían que haber en protección internacional. Fue cuando pues, presento el proyecto, que como dije antes, pues, formado por un grupo de apoyo mutuo, conexión social y resiliencia, que considero que tuvo en cierta medida un impacto positivo en el bienestar psicosocial de los participantes, que aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas a nivel cuanti, sí hubo mejoras en todas las dimensiones estudiadas y el contenido cualitativo apoya estas mejoras en el sentido de desarrollar una identidad social positiva de sí misma y ese afrontamiento ante la incertidumbre para el futuro apoyada en esa conexión comunitaria con otras personas pues, de la comunidad, ¿no? Las limitaciones, pues un tamaño muy reducido del grupo, al final y al cabo es a lo que pudimos acceder en ese momento, y la disponibilidad horaria y de meses para realizar el proyecto, que al fin y al cabo pues, son unas prácticas y era pues, limitado. Pese a ello, pues, considero que contribuyó el proyecto en primer lugar a nivel teórico porque arroja conocimiento sobre al menos algunas de las necesidades psicosociales específicas que pueden estar teniendo y tendrán las personas LGTBIQ+, que lleguen a España y soliciten, bueno, las personas migrantes que lleguen a España, ¿no? Que lo hace a través de una evaluación centrada en un grupo específico y con una metodología rigurosa y sobre todo a nivel práctico pues considero que en cierta medida contribuyó a reducir ese malestar, ese aislamiento específicamente relacionado con esas experiencias de LGTBI-fobia en su pasado y que eso fue posible gracias a un trabajo simultáneo sobre lo emocional, lo cognitivo, lo social y lo formativo en torno a temáticas explícitamente, de manera directa, relacionadas con la identidad. Y como última reflexión del proyecto, pues considero también a nivel personal, que la comunidad LGTB es una fuente de apoyo para nosotros mismos, que es una fuente de apoyo social, emocional y material para adaptarnos a una nueva comunidad y que desde la intervención social, que al menos es donde yo quiero dedicar mi carrera, ¿no?,
se debería tener en cuenta para futuras intervenciones con esta población. Y para ello nunca podemos olvidar que las personas migrantes también pertenecen a ella. Gracias por su atención. Y esa es la manta. Esa es la manta que realizamos en la última sesión, que quería dejarla para el final como imagen, ¿no?, del proyecto. Ahora hay que llevarlo a Washington. Ya ves. Gracias. Qué importancia, ¿no? Los grupos, ¿no? Los grupos de apoyo para poder resolver intereses comunes y en el caso de las personas migrantes LGTBI, pues que puedan encontrar también puntos en común, ¿no? Porque muchas veces las personas migrantes vienen a España, de otros países, se intentan integrar en grupos LGTBI y sienten que no es su espacio. Entonces es muy necesario crear, pues, espacios donde puedan encontrar personas más iguales, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a pasar a presentar a la siguiente persona, que es Pablo Mola Cárdenes, es psicólogo, sanitario e investigador y actualmente está cursando con una beca sus estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y viene a presentar hoy lo que va a hacer la temática en la que está centrada su tesis. Y ese es un poco el inicio de su proyecto. Va a presentar, una comunicación en la que propone una reflexión crítica sobre los modos en los que los parentescos queer, entendidos como formas de filiación no normativas, se ven condicionados, desbordados o directamente negados en contextos atravesados por procesos migratorios, racialización estructural y regulaciones institucionales sobre la familia, la sexualidad y la reproducción. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, sé que puede parecer un poco muy teórico, pero voy a intentar como explicar de qué consiste un poco esto. Lo que voy a hablar hoy no es un proyecto en sí, sino es como lo que va a ser la previa a lo que va a ser mi proyecto de tesis y consiste en que principalmente pues en esta búsqueda bibliográfica me encontré con un libro, que es este de aquí, que hablaba sobre el parentesco queer, ¿no? Y cómo el parentesco queer está atravesado tanto por la raza como el sexo, por la pertenencia y por la forma, y hablaba de cómo el parentesco está atravesado, es interseccional por la raza y el sexo, y creo que era muy importante, y entonces hoy voy a hablar un poco de este parentesco queer y sobre todo del contexto en España y en Europa sobre este tipo de cosas y cómo atraviesa y cuáles son las violencias que se ejercen en este parentesco. Para empezar un poco, habría que entender que se tiene la idea de que el parentesco o la familia es como algo único y universal, y todo lo contrario, el parentesco es simplemente una construcción social, es una construcción cultural e histórica que está dominada por el poder. Es decir, el parentesco se crea en una sociedad occidental, pero hay otras formas de ejercer parentesco. Y aquí es donde se crea el parentesco queer, ¿no? Que no depende tanto de lo que es la sangre o la biología, sino es el parentesco que desafía todas estas normas y que está basado en el apoyo y los cuidados. Y lo importante también del parentesco queer es que bebe mucho de otros parentescos como de poblaciones indígenas o no occidentales que no dependen tanto de estos grupos, no dependían tanto de que sus hijos fueran biológicos, sino de un simple cuidado y un afecto, ¿no? Entonces, el objetivo un poco de lo que quiero hablar hoy es cómo analizar cómo se atraviesa la migración y la racialización, cómo atraviesa estos parentescos queer y cómo ayuda a generar resistencias, ¿no? Cómo no hay que adaptarse a la norma, sino crear resistencias para generar nuevos parentescos. Entonces, un poco el marco conceptual, pues lo que hablábamos, ¿no? El parentesco queer al final no depende de la biología y de la sangre, sino depende del apoyo y los cuidados mutuos. Y aquí presento algunos autores importantes que fueron los primeros que pusieron el parentesco pues empezaron a hablar sobre el parentesco, ¿no? Y el parentesco queer, y Judith Butler hablaba sobre todo de que el parentesco no es una práctica biológica, sino es una práctica performativa de cuidados, es decir, aquella práctica donde se ejercen cuidados entre personas se está ejerciendo parentesco, ¿no? Luego, muy importante es la idea de Cath Weston, que aquí se ha mencionado varias veces, que es el tema de las familias que elegimos, ¿no? Que fue una investigadora que sobre todo analizó cómo en Estados Unidos las personas, pues los gays y las lesbianas creaban sus propias familias y sobre todo eran personas racializadas, ¿no? Personas latinas o personas negras que creaban sus propias familias cuando habían sido expulsadas de lo que son sus familias biológicas, ¿no? Y creaban este tipo de parentesco
y arraigo nuevo. Luego también una autora importante es Laura Mamo, que hablaba sobre cómo las tecnologías han cambiado nuestra idea de parentesco. Es decir, antes la familia era simplemente un hombre y una mujer que podían tener hijos, pero ahora con el desarrollo de la tecnología surgen nuevas formas de ejercer familia y esto ha cambiado nuestra idea de filiación, ¿no? Entonces, todos estos autores y todas estas ideas lo que nos están presentando es que al final el parentesco funciona como una especie de tecnología social, ¿no? Y nos está diciendo quién pertenece y bajo qué condiciones está perteneciendo y quién queda fuera de lo que es parentesco y quién queda dentro, ¿no? Y entonces, al final, todo esto ya no estamos hablando solo de una frontera física cuando se produce una migración, sino que también hay una frontera simbólica, porque estamos hablando de que el Estado nos está diciendo quién es familia y quién no es familia, ¿no? Se está dibujando una frontera. Entonces, en base a esto, pues hablamos de fronteras y exclusión, ¿no? Lo que decíamos un poco ahora. Las fronteras nos definen qué vidas cuentan como familia. No solo separan territorios, sino que también la pertenencia social y afectiva, ¿no? El Estado nos construye la idea de que una familia es la unidad reproductiva. Entonces, si tenemos esta idea, todo lo que se sale de esto va a quedar fuera. Es decir, por ejemplo, matrimonios de parejas homoparentales que emigran puede que no sean aceptadas o no sean reconocidas cuando llegan aquí, porque a veces no se pueden tener en cuenta. Luego, la racialización y la ciudadanía condicionan el reconocimiento legal. Es decir, la racialización se produce una jerarquía de legitimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas racializadas se enfrentan a muchas más violencias, ¿no? Porque las familias blancas y nacionales son las que se asumen que son las familias naturales, mientras que cuando se presenta una familia racializada, pues se sospecha de esta familia, se le pone en duda, se piensan que son familias estratégicas, ¿no? Y se ven con otros ojos y hay muchos más obstáculos a los que deben presentar. Por ejemplo, una persona que no tiene nacionalidad va a tener más obstáculos para acceder a técnicas de reproducción o a técnicas de adopción, aunque la ley no lo establezca, pero existe esta violencia burocrática y es lo siguiente de lo que hablo. No hay desigualdades estructurales en el acceso a derechos, es decir, legalmente hay leyes de igualdad, pero todos sabemos que esta igualdad no es real, ¿no? Está condicionada por la raza, la clase, el sexo, la orientación o el estatus migratorio. Entonces, las personas racializadas generalmente viven con empleos precarios. Esto que hace que tengan menos tiempo y menos recursos económicos, que está haciendo entonces que haya menos recursos materiales para acceder a sus derechos, ¿no? Porque al final esto es un derecho que no se les quita, pero que, sin embargo, se está haciendo que se les dificulte este acceso, ¿no? También existen barreras idiomáticas o una discriminación institucional, es decir, cuando se pregunta a estas personas, hablan de que no se sienten comprendidas o que no se les ha dado toda la facilidad que se les tiene o se les pone en duda muchas veces, ¿no? Hablando un poco del contexto europeo, pues, por ejemplo, hay obstáculos para reconocer las afiliaciones transnacionales. Es decir, generalmente si una familia emigra de un país europeo a otro país europeo, no se reconoce a esa familia automáticamente. Por ejemplo, si hay una pareja de dos madres que ha tenido una hija en Países Bajos y esta pareja emigra a Italia, solo se va a considerar madre a la persona que ha gestado. Sin embargo, a la otra no se le reconoce automáticamente como madre. Entonces, esto está generando una inseguridad jurídica, tanto para el menor que está como para la persona no gestante, porque en caso de una separación va a perder totalmente la custodia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una violencia o una desigualdad que se está ejerciendo. Luego, los procesos de asilo se invisibiliza a las familias LGTB. En los procesos de asilo generalmente se hacen entrevistas individuales, entonces puede ser que no se esté teniendo en cuenta la diversidad familiar y muchas veces a lo mejor cabría hacer estas entrevistas a la familia completa, ¿no? O intentar entender si ha sido una migración por temas familiares o incluso las familias que no son reconocidas legalmente en su país de origen porque no existe este derecho, cuando llegan a España tampoco van a ser reconocidas. Esto genera mucho peligro porque no se va a dificultar una reagrupación, no se va a poder generar se va a provocar una separación familiar probablemente, ¿no? Luego tampoco se tiene en cuenta otros tipos de familias a la hora, se hace como una especie de filtrado, ¿no? No se tiene solo se consideran X tipos de familias las que se van a tener en cuenta a la hora de una reagrupación o de otro tipo de cosas y, sin embargo, existen familias diversas y que tienen unos vínculos mucho más fuertes que no se están teniendo en cuenta. Y luego un poco de la burocracia y la precariedad migrante, ¿no? Es lo que hablamos. Al final, los trámites para acceder a derechos parentales como la adopción o la reproducción asistida se vuelven muy complejos para personas que no tienen ciudadanía. Además, estamos hablando de personas que en una precariedad que no pueden acceder a unos recursos privados
y entonces no están pudiendo acceder a estos recursos públicos y se vende como una especie de familia ideal que está basada en una estabilidad económica, en la blanquitud y la ciudadanía, y se deja fuera todo aquello que no está dentro de esto, ¿no? Todo lo que se sale de esta familia ideal ya no se incluye como familia, porque se siente que es como que puede ser un riesgo o que se puede poner en peligro cualquier tipo de vínculo, ¿no? Entonces, con todo esto que se está ejerciendo como una especie de violencia indirecta, no se genera una violencia directa o no se les rechaza derechos, pero al final estos derechos están sobre el papel pero no están en la práctica, porque hay muchas violencias y muchas dificultades. Llevándolo un poco al contexto español, es verdad que en nuestro país hay más avances, pues se tiene la ley del 2005 del matrimonio igualitario, donde se reconoció a las familias, o la ley del 2023 de la ley trans y la ley LGTB, pero sigue habiendo barreras estructurales, ¿no? Por ejemplo, en 2014 se dejó fuera a toda mujer soltera, lesbiana o personas trans de poder, por la pública, asistir a la reproducción asistida. Y esto no se cambió hasta 2021, que se hizo una modificación de la ley. Luego también, hasta este año, hace muy poco, las mujeres lesbianas tenían que estar casadas y la ley no decía esto, simplemente era un error de escritura que decía que para poder filiar a la otra persona que no gestaba, el papel ponía que era un padre el que tenía que firmar para que pudiera ser reconocido. Y sin embargo, pues que dejaba, todas estas parejas de mujeres lesbianas no podían ejercer como madres porque el papel ponía que era un padre. Entonces, pues hasta que un juez vino este año y dijo que tenían que reconocer como un progenitor no gestante, estas mujeres tenían que estar casadas indirectamente, ¿no? Y todas estas barreras que siguen existiendo. Bueno, y como me he centrado mucho en la parte negativa, luego también quería hablar de cómo también hay una parte positiva, ¿no? Que no todo es riesgo en este tipo de familias. También existen factores de protección, ¿no? Por ejemplo, hay redes de apoyo mutuo entre personas migrantes y personas queer que crean esto lo que hablamos como familias elegidas y crean nuevos arraigos que son muy importantes y nuevas formas de parentesco. Luego hay crianzas colectivas y maternidades compartidas. Luego están los cuidados transnacionales, que no se tienen muchas veces en cuenta, pero todo este mandato de remesas de dinero o de cosas afectivas está manteniendo un parentesco frente a una frontera física que está existiendo. Y eso también es una forma de ejercer un parentesco desde una distancia. Y luego también pues, asociaciones LGTBIQ migrantes que también van a generar ese apoyo y van a crear nuevas redes de parentesco. Entonces, lo que quiero hablar es que el parentesco queer no es algo que hablemos desde la ciencia, sino que es algo que se ejerce día a día y que está desafiando todo el rato el racismo institucional y la cisheteronorma, ¿no? Esta marginalización y esta exclusión lo que nos está ayudando es a crear nuevas formas de parentesco y crear nuevas formas de relacionarnos y de crear vínculos, ¿no? Entonces, como conclusión, las ideas que quiero que se queden es que el parentesco queer, al final, quiera o no, es una práctica política porque está actuando desde los márgenes. El parentesco también es un terreno de disputa porque el Estado nos está diciendo quiénes pertenecen, qué familias son reconocidas y cuáles quedan invisibilizadas. Entonces, también se está generando ahí una disputa. Y luego también es importante que las comunidades, frente a estas exclusiones, las comunidades migrantes y queer están generando estrategias de resistencia y están generando nuevas formas, ¿no? Que esto no solo es que ayude, sino que están sosteniendo vidas. O sea, lo importante es que visibilizar esto no es crear alianzas entre una diversidad sexogenérica, inmigración y racialización que no solo denuncia una desigualdad, sino que sostiene vidas y que son muy importantes, ¿no? Y ya, pues para acabar, es que la pregunta que nos surge o que quería hacer es qué formas de parentesco podemos imaginar para crear comunidades que sean cada vez más justas y equitativas, ¿no? Y ya, pues, terminar con esta frase. Muchas gracias, Pablo. Has tocado unos temas muy interesantes, ¿no? Como es el de la justicia reproductiva, ¿no? La lucha por la justicia reproductiva y la importancia de las familias elegidas como alternativa a las exclusiones que el Estado hace, pues, en base a la cis-heteronormatividad para decir cuáles son familias y cuáles no se consideran familias, ¿no? Y cómo las familias queer pues, son una práctica que lucha contra eso. Vamos a pasar a las siguientes intervenciones. Son 3 personas que están, digamos, como en el mismo proyecto, que van a presentar un proyecto que ha utilizado... Elegida. Una familia elegida. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Que van a presentar un proyecto basado en el tema artístico. Bueno, Francisco Fuentes
es doctor en literatura comparada, al extremo, por la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte docencia en el grado de estudios ingleses y en el grado de lenguas modernas. Actualmente es coordinador principal del CIBIS, Open Lab, Migrant Storytelling on Home and Belonging as Transformative Tools, un proyecto internacional interdisciplinar que explora narrativas migratorias y sus implicaciones culturales y sociales. Su investigación se centra en la representación de las identidades de la diáspora, las fronteras y las conexiones transculturales en la literatura del siglo XXI escrita en inglés por migrantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR y la Universidad Autónoma de Madrid organizaron durante los meses de mayo y junio 4 talleres creativos dirigidos a personas refugiadas, como parte del proyecto CIBIS Open Lab, coordinado desde la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, bueno, también va a hablar con él María Ángeles Plaza Crespo, licenciada en Psicología con habilitación como psicóloga sanitaria y desde el año 2000 trabaja en CEAR, compañera de CEAR, hemos estado en la misma oficina, en el Servicio de Atención Psicológica para Personas Refugiadas y Solicitantes de Protección Internacional que han sufrido distintas violaciones de derechos humanos. Ha trabajado como psicóloga en diferentes programas de atención a población migrante vulnerable, mujeres solicitantes de protección internacional por motivos de género, tortura, etc., tanto en la fase de acogida temporal como en la de inclusión. Y desde hace 4 años trabaja como técnica de psicología en el área de inclusión de los servicios centrales de CEAR. Y también está Sergi, que es una de las personas que ha participado en el proyecto que van a presentar, una persona refugiada, que, bueno, no sé si te quieres presentar tú o queréis dar más datos, porque no tengo más información. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Sí, hablo más despacio que ellos. Soy Sergei o Sergio de Rusia. Soy refugiante, soy médico. Llegué a España hace 1 año y medio con mi pareja, con quien estamos juntos desde hace 16 años. Récord. Ahora estamos aquí en España libres, porque en Rusia estamos prohibidos. Y luego voy a contar sobre mi trabajo, sobre esto, sobre libertad. Muy bien, Sergei. Genial. Bueno, gracias Juana por las presentaciones. Y bueno, yo estoy muy contento porque estoy muy bien acompañado hoy por María Ángeles Plaza, que es una de mis compañeras de proyecto, que trabaja en CEAR como psicóloga, y por Sergei, que es una sorpresa de última hora y es uno de los participantes que estuvieron en unos talleres que organizamos creativos, que ahora vamos a contar. Entonces, bueno, para contextualizar sí, este proyecto, bueno, esto surge de que yo como profesor de literatura en la Autónoma, la verdad es que estaba bastante harto de hablar de literatura o de arte sobre migración sin migrantes, ¿no? Entonces, mis estudiantes tampoco lo entendían y aproveché la iniciativa de CIBIS, que es una organización europea que ofrece becas, se llama CIBIS Open Lab, para organizar este proyecto con el objetivo de dar voz a personas migrantes, refugiadas, mediante narrativas en primera persona y usando métodos artísticos participativos. Entonces, el primer atractivo de esto creo que es el alcance transversal, interdisciplinar que tiene debido a los miembros del proyecto, que los podéis ver aquí. En el caso concreto de España, pues está Cristina Montero, que no ha podido venir aquí hoy, María Ángeles Plaza y yo, que hemos organizado estos talleres creativos en Madrid, pero también se han organizado de manera paralela en Glasgow, en Escocia, y en Sudáfrica, en Johannesburgo.
También el atractivo es, aparte, por supuesto, de trabajar con personas migrantes, refugiadas en los tres contextos, ha sido también el que yo como académico he tenido la oportunidad de poder trabajar con personas que trabajan en organismos o asociaciones que velan por los derechos de las personas refugiadas. Lo mismo ha ocurrido en Escocia con Migrant Voice, con Marchana como representante, y en Sudáfrica con Kate Shan, pero también con el Windy Brow, que es un centro cultural allí que se encarga también de promocionar el arte hecho por migrantes. Entonces, bueno, queremos también promover una percepción más justa y personal de los migrantes frente a la representación mediática. Esto es una opinión personal. Creo que el refugiado no tiene voz propia en los medios de comunicación. Siempre sus experiencias se relatan a través de filtros institucionales o periodísticos. Y bueno, lo que hicimos, como he dicho antes, fue organizar estos talleres. Gracias a la ayuda de María Ángeles y Cristina, que me ayudaron un montón, pudimos organizarlos en La Corrala, que es un centro cultural en La Latina, y tuvimos en total 12 participantes de diferentes nacionalidades, que también estuvo bastante bien, ¿no? Creamos un espacio diverso: Rusia, Ucrania, ¿qué más? Afganistán, Mali, Palestina, bueno, Colombia también, Venezuela, muchas nacionalidades distintas. Marruecos, Cadilla también, Marruecos. Y para nuestra sorpresa positiva, pues de esos 12 participantes hubo 5, no he explicado que la temática principal era el hogar. Tenían que utilizar diferentes manifestaciones artísticas como ellos quisieran, no solo narrativa literaria, podía ser collage, pintura, lo que quisieran, para expresar sus experiencias sobre el hogar y el refugio. Para nuestra sorpresa positiva hubo 5 personas, entre ellas nuestro protagonista hoy, que es Sergei, que decidieron utilizar el arte para hablar sobre refugio, pero en relación a su identidad sexual. Con lo cual se formó una intersección bastante positiva e enriquecedora. Bueno, estos talleres, simplemente muy rápido, para dar paso a María Ángeles y Sergei, se organizaron en mayo-julio de 2024, no, es un error, de 2025. Y bueno, lo otro ya lo he mencionado. Vale. Y el resultado final, lo que queremos obtener con todo esto, es un ebook, un libro digital, en el que vamos a recopilar todas las obras de arte que van a estar explicadas por los propios protagonistas, los artistas, con el objetivo de, pues igual, de que puedan ejercer su voz propia y tengamos narrativas en primera persona sobre estos procesos, de estas experiencias de refugio y sus ideas sobre hogar, tanto en sus países de origen como en los de acogida. Y bueno, de momento no me quiero extender más, así que no sé, María Ángeles, si quieres comentar algo más antes. Antes de ver las obras. ¿Dónde está? Después de esto. ¿Al final? Ahí. Vale. Sí. Bueno, pues para CEAR ha sido un placer que cuando recibimos la invitación de Fran para poder participar en el proyecto ha sido súper enriquecedor y creo que hemos aprendido mucho de esta experiencia y desde el área de inclusión, que es la que hemos participado, tanto Cristina Montero, responsable de los equipos psicosociales a nivel estatal de CEAR, y yo, pues lo hemos valorado como algo muy positivo y que nos ha abierto también la mente a poder desarrollar nuevos talleres con otras metodologías, ¿no? Nos ha enseñado la importancia de abrir espacios de creatividad en los procesos de inclusión social con las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, espacios más horizontales, creados desde la abundancia y no desde la carencia. Sentíamos que todos los proyectos que realizamos, los talleres que programamos, al final estamos partiendo de las carencias de las personas solicitantes. Si hacemos un taller de autoestima es porque estamos infiriendo que
no hay autoestima, ¿no? Y siempre hay una relación de poder. Si hacemos un taller de contextualización del entorno, pues hay una relación de poder y es algo que nosotros enseñamos a las personas solicitantes, ¿no? Es como siempre, este taller, al hablar de hogar, pertenencia, familia, sentíamos que era mucho más horizontal el dolor, ¿no? Independientemente de las personas que ahí estábamos y de nuestra condición jurídica, solicitante, refugiado o técnica, ¿no? Porque al final el dolor, la pertenencia, el hogar era algo como que nos igualaba, ¿no? Y sentir esa igualdad, ¿no? Pues en ese espacio seguro que intentaba fomentar el vínculo y la empatía era mutua entre todos y entre todes, ¿no? La importancia del acompañamiento y la contención emocional en el cuidado del grupo ante las memorias dolorosas, porque evidentemente hablar de hogar, pertenencia con el colectivo de personas refugiadas puede conectar con memorias traumáticas y de ahí que también Cristina y yo pudiéramos acompañar a Fran en momentos de desbordamiento emocional, que tuvimos obviamente algunos, porque se activaban pues, recuerdos y memorias que, en palabras de una de la usuaria, pensaba que ya tenía colocadas y que yo seguía mi camino de inclusión y me había olvidado de todas esas memorias, ¿no? La confianza, el vínculo, la escucha activa sin juicio, ¿no? Era un grupo muy heterogéneo, pero con una mirada muy compasiva y respetuosa, o sea, desde pues, las 5 personas del colectivo, pero también teníamos a un chico palestino recién llegado de Gaza, una chica marroquí, 2 chicas de Afganistán de 20 años, una acababa de llegar, llevaba un mes en España. Era tan heterogéneo todo, pero la mirada era la misma, ¿no? La de la compasión y el respeto y la escucha a lo que les y los demás contaban acerca de sus creaciones, ¿no? Y de ahí el poder transformación de la creación artística, ¿no? Que entraremos un poquito más. Sí. Estas ilustraciones creo que van a resumir las siguientes frases que voy a decir. Partimos de una herida, partimos de un colectivo o de personas heridas, que nos podemos incluir todas también las que estamos aquí, un proceso de creación artística que va a ser transformador y nuestro objetivo es fomentar la resiliencia en esas personas. Esta imagen, creada por la IA, la ha superado la portada del disco de Miley Cyrus, que ha sido verla esta mañana y he creído que era una mejor representación, ¿no? Porque aunque es igualmente un corazón herido y roto, está lleno de espejos, ¿no? Espejos en los que mi dolor se refleja a los demás, pero además son espejos colocados de diferente forma, con lo cual las miradas de los demás frente a mi dolor van a ser muy diferentes y mi dolor, por otro lado, también en ese espejo o en ese cristal va a salir reflejado de distintas maneras, incluso cuando le den distintas luces podrán salir de colores, ¿no? Entonces creo que esa metáfora refleja un poco la esencia de los talleres que hemos acompañado. Muy brevemente, el camino de la herida a la resiliencia creo que es importante y que podemos aprender mucho de todo esto porque con talleres sencillos podemos conseguir resultados muy positivos, ¿no? El arte y la creación artística en cualquiera de sus formas como camino transformador del dolor, del duelo y del trauma. El trauma, no vamos a entrar en lo que es, pero sí vamos a decir que es aquello que es impronunciable, que no se puede nombrar, porque el horror, no hay palabras para describir el horror. No hay palabras para describir el dolor y el horror, pero tampoco hay muchas veces la mirada y la escucha para poder escucharlo, ¿no? Y sostenerlo. Entonces, con esta dicotomía, la narrativa y el arte permite a la persona elaborar la experiencia traumática para poder integrarla, elaborarla de una forma menos dolorosa, transformándola a través de un lenguaje simbólico que permite dar sentido a lo que ha vivido o a lo que quiere expresar. El resultado va a ser algo que puedo mostrar. El dolor no lo puedo mostrar. El dolor es subjetivo, pero la obra artística que genero sí la puedo mostrar a
al resto del mundo, ¿no? El dolor, la vergüenza, en muchos casos, ¿no? de las heridas en la población LGTBQ+. Perdonadme porque es que lo veo un poco mal. Entonces, esta creación artística se convierte en algo que puedo compartir y que puedo comunicar, pero no desde ese dolor o desde esa vergüenza o desde esa angustia, sino algo que la otra persona va a poder sostener. No es lo mismo sostener el dolor que verlo en una obra artística, y ahora lo veremos en los ejemplos de transformación del dolor en obra artística de nuestros artistas en los talleres. Se produce, por lo tanto, una resignificación en algo que puede mirarse, que puede contemplarse, que puede compartirse, incluso que nos podemos reír y que la persona participante que lo ha elaborado se va a mostrar orgullosa. Eso va a reforzar su identidad, va a transformar el dolor, va a transformar el trauma, y muchas veces pues, nos definimos desde esa identidad de solicitante de protección internacional, refugiado, el dolor, la mujer que ha sido abusada, o esa herida, ¿no? Nos definimos desde la herida, ¿no? Y esto nos permite crear una nueva identidad, ¿no? Desde la creación en algo bello, en algo artístico, en algo consentido, en algo que puedo compartir y que los demás van a admirar, y por lo tanto eso aumentará nuestra percepción de capacidades, autoestima y el empoderamiento. Y para terminar, también refuerza el vínculo y el sentido de pertenencia en el grupo, en un contexto de respeto, que es algo que también nuestros compañeros han hablado, porque yo creo que a todos nos parece súper importante el reconocimiento y la validación no solo del dolor y de las experiencias traumáticas vividas, sino también de la capacidad de transformarlo en arte y expresarlo al mundo desde otro lugar más sano, ¿no? También nos permite sacar ese dolor del aislamiento. Mis compañeros hablaban del aislamiento externo, que también, y estos talleres han fomentado también esa forma de poder sacarnos del aislamiento externo y tener un grupo de pertenencia, pero también ayuda a que el dolor no se nos aísle dentro, ¿no? En un exilio interno, sino que lo podamos poner palabras, collage, música, baile, colores, imágenes, y lo podamos sacar también al exterior. Por lo tanto, el arte transforma la herida en narrativa, oral, escrita, dibujada o bailada, y la convierte en autoestima, en fortaleza y en resiliencia. El dolor no es tangible, apenas podemos rozar el dolor que han vivido nuestras personas refugiadas y solicitantes, pero la creación artística le da forma a la oscuridad en un ritual transformador. Es la alquimia de nuestras habilidades para sanar. Creo que con eso era la última. Sí. A ver, ¿cómo vuelvo para atrás? Gracias. Vale, entonces ahora nos gustaría ya en la última parte pues compartir algunas de las obras que salieron de estos talleres, en concreto que salieron en Madrid y con temática LGTBIQ+, porque hemos reunido entre los 3 países más de 60, o sea, ha sido una locura, han ido muy bien. Entonces, la primera está hecha por Antón. Y, bueno, decir también que, por supuesto, hemos pedido permiso a los participantes para poder mostrar sus obras, incluso también sus audios y vídeos, pero bueno, no hemos podido finalmente hacerlo. Tenemos aquí a Sergei, que es mucho mejor. Y lo que sí que he hecho en alguna, creo que aquí no lo puedo ver, es poner una pequeña transcripción de lo que nos contaron. Entonces, en este caso, bueno, Antón, esto fue lo primero que creó y además fue como muy rápido, lo vomitó la primera sesión y creó un collage con la cara de Putin. De Putin, sí. Sí. Y entonces pues lo representó de una manera bastante calavérica, ¿no? Diciendo, añado un mensaje que no me acuerdo, es como la magia, el hombre que derribó la magia. Entonces nos llamó muchísimo la atención. Y esta obra de mi novio. Y es la obra de su novio. Está bien, está muy orgulloso. Bueno, es como persona. Aquí tenemos otra obra de Antón,
que tu novio es un artista, también, madre mía. Y nos sorprendió mucho porque, bueno, lo que hizo fue reutilizar simbología, bueno, nazi, ¿no? Realmente era un estigma que llevaban los prisioneros homosexuales de los nazis, y lo que hizo fue anotar los nombres de todas las víctimas. Ahora es un símbolo LGTBIQ+, ¿no? Para luchar contra ese estigma. Muy bonito y muy trabajoso también. Ahí se salió. Sí. Antón es médico Sí, y fotógrafo ahora. y fotógrafo. Y fotógrafo. Y se reapropió, ¿no?, de esos símbolos nazis, resignificándolo y convirtiéndolo en algo que nos aportaba, nos enseñaba y nos llamaba la atención, ¿no?, sobre Total. el También algo que genocidio y el holocausto. Ay, perdón. Algo que ha mencionado María Ángeles, que me ha gustado mucho, que he olvidado mencionar, es que entiendo la actividad como horizontal, en el sentido de que nosotros también sentimos dolor. No hemos tenido una experiencia de migración, ¿vale? Totalmente, ¿no? Entonces, ellos son los protagonistas, pero al final estábamos todos sentados haciendo obras. Yo no voy a mostrar las mías porque me da vergüenza, pero a mí también me sirvió, y a María Ángeles también, y a Cristina también. Entonces, también mencionar aquí que algunos son artistas, como Xenia, la chica ucraniana, o Antón es fotógrafo, pero, por ejemplo, Sergei, tú realmente eres médico, ¿no? Entonces, también tiene mérito el utilizar el material que tenían y crear algo pues como esto, o como lo que va a mostrar Sergei en un poco. Bueno, esto lo hizo Khadija, que es la chica marroquí, y bueno, lo llama superhermana porque aquí lo que hace es hablar, como tenía que reflexionar sobre la temática del hogar, lo que hizo fue representar su hogar ideal, en el que están sus animales, naturaleza, que es una temática bastante común, no solo en Madrid, sino en Johannesburgo y en Glasgow, relacionarla con casa, y su hermana, que es superheroína, y nos explicó que su hermana está en Marruecos y que obviamente la echa muchísimo de menos. Khadija tiene una historia bastante cruda detrás también y fue muy valiente. Es una chica muy sonriente, muy joven, y la verdad es que lo apreciamos un montón. Y bueno, lo que hizo Khadija al final, cuando le preguntamos por el arco iris, pues nos contó que por iniciativa propia, que en Marruecos pues, los derechos LGTBI no existen, y que se sentía en España mucho más libre para poder crear o unir esa parte de la identidad a su idea de hogar y de refugio. Y aquí está la obra de nuestro protagonista, Sergei, si quieres explicar. Sí. Son mis sentimientos de Rusia, porque en Rusia existen las leyes las que nos prohíben. Entonces, las prohíben nuestra existencia. Si tú dices a alguien que eres gay o lesbiana, puedes estar en la cárcel. Por eso hay dos cárceles. En la cárcel primera, dos chicos, en la cárcel segunda, dos chicas. Estamos prohibidos en nuestro país. Entonces, gracias a España, porque ahora estamos aquí, estamos libres y podemos hablar sobre esto, podemos contar y participar en las charlas como esta. Gracias, Sergei. Muy bien. Gracias. Y bueno, simplemente enseñar alguna más. Esta también es brutal. La creó Valentín, ¿te acuerdas? Que es un chico trans. Y lo que hizo, creo que hay una... Ah, vale, no he añadido la cita al final, una pequeña cita. Nos contó que los tigres... Bueno, primero nos contó que es la recreación... Gracias. La recreación de una persona trans sosteniendo el mundo, haciendo un esfuerzo. Y luego utilizó un montón de simbología como
creo que eran los tigres de Dalí, ¿no? Me parece, hizo como un collage y nos explicó varias cosas que, bueno, por falta de tiempo no podemos explicar, pero creo que se pueden ver. Y una de las cosas que nos dijo es que los tigres son del más allá y son su único apoyo. Esto él lo hace por amor a la vida, por amor a sí mismo y por amor a su familia. O sea, que utilizó también el arte pues, un poco para reivindicarse a sí mismo. Y para terminar tenemos Empatía, que es de Lilith, que es también una chica rusa. Una chica trans rusa, gracias Sergei. Y tenemos aquí parte de lo que nos contó sobre esta obra, que es muy abstracta, como veis. Nos dijo en el centro del dibujo hay una figura, también aparecen dos aves, una volando y otra caminando. Así es como siento el mundo, no solo a través de la distancia. Lo que más me conecta es el entorno, el aire, los sonidos, las emociones. Sí, esta es mi emoción, lo que siento no lo dice una persona o como lo dice. Yo he querido respetar también el audio tal cual estaba, porque tenemos que recordar que una de las riquezas de los talleres es que venían de nacionalidades diferentes, con lo cual lenguas distintas, culturas distintas, y a veces era muy difícil que se expresaran en español, pero pensamos que es algo positivo más que negativo, realmente. Y que hayan podido expresar esto ya es un logro, ¿no? Con la ayuda de Google Translator o ChatGPT, entonces es un logro. Y bueno, nada más. Yo simplemente quiero concluir que me siento muy afortunado. Yo creo que todos nos sentimos muy afortunados, no solo los participantes, por haber intercambiado todas las ideas y emociones que intercambiamos. Hicimos terapia, ¿no? Conjunta. Y creo que bueno, el proyecto combina arte, narrativa, cooperación internacional, transnacional para humanizar la migración al final y el refugio, y destaca la inclusión y visibilidad también de diferentes identidades, entre ellas LGTBIQ+, de personas refugiadas, y sobre todo destacaría una palabra que ha mencionado María Ángeles, que es transformación, el poder del arte, no solo de la literatura, arte en general, para transformar pensamientos y emociones. No sé si queréis añadir algo más. ¿No? Vale. No. ¿Sabéis? ¿Querías decir algo? ¿Sí? Ah, vale. Ah, pues no sé. Solo me gustaría agradecer a vosotros por presencia aquí, a Fran para invitación para estar aquí en esta charla. Muchas gracias a vosotros, a todos. Muchas gracias, Sergei, y a María Ángeles y Francisco por vuestra intervención. Vamos a pasar rápidamente a si queréis preguntar algo, queréis hacer algún comentario, que vamos un poquillo mal de tiempo. Si queréis, bueno, pues este es el momento para preguntas, comentarios, que queráis hacer. Hola, yo soy Eva y trabajo en la oficina de la de Madrid. Muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido. Y yo os quería preguntar, el que quiera contestar, o sea, al final te das cuenta que a través de estas iniciativas, o sea, qué importancia hay de poner también en el centro a las personas refugiadas, ¿no? Y generar pues iniciativas de participación comunitaria, que era un poco, yo creo, lo que habéis cada uno desde un ángulo, desde una investigación, el comentado, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta sería cómo podemos seguir en el sistema de asilo español y en el sistema de acogida y de todos los actores que participamos, que muchas veces estamos como muy metidos, pues yo vengo de protección y entonces estoy valorando solicitudes de asilo, pero me falta a lo mejor toda esta pata, fomentar más este tipo de iniciativas y reforzar, ¿no?, la participación comunitaria y la protección
pero partiendo también de las propias comunidades y de las personas refugiadas, ¿no? Para que ese sistema pues escuche sus voces realmente y se adapte a sus necesidades y a los retos que necesitan trabajar, y desde esa posición también que decía María Ángeles, que a mí me parece importantísima, de igualdad, ¿no? No sé, es una reflexión, si alguien tiene alguna idea o algo como... Yo creo que una parte importante es escuchar, ¿no? Creo que es fundamental escuchar y que lo que decía antes, espacios horizontales donde se escucha a estas personas y lo que tienen que decir, porque al final nosotros tenemos muchas ideas y lo vemos desde una jerarquía y hay que crear espacios que sean horizontales e igualitarios, y hay que escuchar mucho porque al final creemos que hay unas experiencias vividas, pero hasta que no las escuchamos y desde tantos puntos de vista diferentes y lugares que creamos que queremos ser reduccionistas, pero al final no se puede ser reduccionista en algo tan complejo, ¿no? Sí, solo por matizar lo que ha comentado, yo creo que ay, perdón, se me ha olvidado tu nombre. Pues lo has explicado muy bien, ¿no? Primero, un análisis también de necesidades que nos llamen la atención sobre esas necesidades reales, que es en lo que les apetece trabajar a las personas refugiadas, ¿no? Que siempre es como, vale, pues de cara a la inclusión ya tenemos nuestro esquema, ¿no? Tenemos que trabajar la contextualización, el jurídico, el no sé qué, la autoestima, o sea, es como un pack, ¿no? Que ya tenemos diseñado, ¿no? En todas las entidades para... Entonces llegan iniciativas como la que nos presenta Fran y dices, es que a lo mejor podemos llegar a los mismos resultados de los talleres de autoestima, de higiene de sueño, de contextualización, de vinculación, a través de otras muchas maneras de hacer cosas que pues tradicionalmente no las hemos ido haciendo o se han desmerecido por lo artístico, como algo no clínico, no científico, ¿no? Y que a lo mejor no puede llegar a los mismos resultados que la psicología al uso, pero finalmente los resultados pueden ser mucho mayores, ¿no? Porque es el refuerzo de su identidad, es todo lo que ellos nos han ofrecido, nos han enseñado, y eso al final genera más autoestima que un taller que impartimos nosotras desde unos esquemas y unas creencias que muchas veces no son las compartidas con las personas con las que estamos trabajando y que les estamos pareciendo marcianas. Total. Entonces, a veces, pues, conclusión, tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas y probar a ver los resultados. Y yo quería añadir aquí también, haciendo autocrítica a la academia, que es de donde vengo, y haciendo autocrítica, haciéndomela a mí mismo también, que de hecho esto es parte de un proceso transformador para mí también. Y esta es mi percepción personal, creo que la academia también en algunas áreas, no en todas porque me consta que en antropología, sociología sí que hay mucha conciencia social, pero en áreas como la literatura o estudios literarios, incluso estudios culturales, yo lo que he percibido es que hay mucha obsesión por el paper, por la publicación, por la charla que das a un público. Entonces, al final, sí que creo que hay que dejar el ego un poco al lado, porque yo creo que el académico también puede servir y la academia tiene un fin cívico, porque al final, si no tiene ese fin cívico, ¿qué sentido tiene, no? Creo yo. Entonces, también hago crítica por ahí. Yo creo también, de vuelta un poco a la intervención, un poco unir lo que han dicho mis dos compañeros, de no hacer intervención desde el paternalismo, porque no son niños pequeños, no son perros a los que entrenar en algo, a los que pasar un modelo de esto es, pasa y si lo haces bien, pues ya has conseguido toda la habilidad, como si fuese un videojuego, casi. Y a la vez, lo que tú decías de que sea algo natural, como tratarías a cualquier persona, y adaptado a cada población, porque sí, ahora pues, se está hablando mal y tal. Pero, por ejemplo, el proyecto que he presentado, si las participantes que en ese momento, en esos meses cuando yo estuve en la entidad, hubiesen sido pues, chicos o personas no binarias o personas trans también, o de otro origen cultural, el proyecto sería totalmente diferente a lo que yo he presentado y considero que es como se debería de llevar este tipo de intervenciones,
si realmente queremos que sean efectivas, no solamente, como decíais, para poner la marquita. Y también, como ha dicho, de los actores, ¿no? Pues las entidades están ahí. Las entidades están haciendo su trabajo y muchas de ellas sin financiación, sobre todo en Granada, y siguen ahí de una manera que han surgido naturalmente y que realizan actividades por su cuenta y son pues, una fuente, como dije antes, social, emocional, material para cualquier persona que vaya, que llegue a la ciudad, sea migrante, no sea migrante. Ahora, también hay que hacerlo accesible, claro, para todo el mundo, pero los actores yo creo que también van por ahí, no solamente desde la política, que también. Y ya está. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Yo quería preguntar cómo hacéis también para cuidar a las personas cuando hacen estos talleres que pueden remover mucho y que haya desbordamientos emocionales, no desde un paternalismo, sino que, ya mira la que digo, yo no les haría un taller a las personas que me pasaron de la gana sobre el hogar, porque lo mismo, si acaba de ocurrir, es súper duro, o si vienen de Palestina, tampoco les haría entrar ahí. O a lo mejor lo haría primero explicando este taller para contener esto, como un aviso de contenido para que la gente de manera autónoma se regule y vea quién quiere acudir y quién no. Como qué estrategias tenéis, ¿no?, para abordar estas temáticas que son súper positivas y que les va a ayudar un montón seguramente a las personas que quieran y que estén en este momento a trabajar eso, porque me parece también, ¿no?, lo que estamos dentro del sistema, que hay talleres que hay que hacer desde ya está, que me viene bien para mi publicación de no sé qué, pero hay que tener mucho cuidado con algunas actividades que a veces pueden hacer más mal que bien, entonces pues quería contar cómo estrategias tenéis para ayudar a todo. Pues muchas gracias por la pregunta, porque me permite también poner en valor a todo el equipo que ha estado detrás de lo que estamos presentando, ¿no? Nosotros hemos sido, por así decirlo, la parte ejecutora de los talleres, pero había un equipo en CEAR detrás, en los dispositivos de acogida, que fueron las personas que difundieron el taller, seleccionaron a las personas que el equipo psicológico que conocía mejor, a lo mejor a las personas que tenían más vocación artística o que habían solicitado en algún momento que les apetecía hacer cosas creativas. Y bueno, se les explicó el contenido del taller. El primer día de taller, Fran también explicó todo lo que tenía que ver con el hogar y la pertenencia y que bueno, que íbamos a hablar de esas cosas, que cada uno, cada una y cada une podía llegar a donde quisiera. Estaba también nuestro acompañamiento, contención y cuidado, pero las participantes y los participantes también actuaban de cuidadores nuestros. De ahí la horizontalidad, porque nosotros nos poníamos en la mesa a trabajar también. Entonces, al final, pues esa conexión con el hogar o con la familia, pues a lo mejor era yo la que en ese día, ¿no?, tenía un peor día. Y también les daba la oportunidad de ser ellos los que nos cuidaban a nosotros, ¿no? Y con una empatía, un afecto increíble, ¿no?, cuando a lo mejor pues, los problemas que esas personas tenían eran mucho mayores que los nuestros, ¿no? Pero esa horizontalidad nos humanizaba y nos cuidábamos entre todos. Y luego, posteriormente a los talleres, hacíamos llamada de seguimiento con las psicólogas de cada una de las personas para evaluar un poco cómo se habían sentido, si teníamos que tirar por un lado, tirar por otro, o si era mejor que, por ejemplo, una de las chicas, la chica colombiana que sí que la conectó mucho con algo que ella decía que creía que tenía olvidado y creíamos que no iba a volver, sin embargo, volvió a la siguiente sesión, fue capaz de contarnos su historia a todas en alto, que era una superviviente de violencia de género, además de otros tipos de violencias, hasta contarnos el significado de sus tatuajes y todas la aplaudimos, la validamos, la reconocimos y no volvió a venir, pero desde luego se fue muy diferente a cómo llegó. ¿No? Entonces era un contacto entre el equipo que hacíamos el taller, las participantes y los equipos de los distintos dispositivos de acogida en los que estaban las personas que nos daban feedback de manera permanente y continua.
y de hecho quiero aprovechar también para dar las gracias a María Ángeles, que creo que lo he hecho ya, y a Cristina, pero también al equipo que hay detrás, porque como bien ha dicho, claro, yo estaba limitado aquí y ahí tiene todo el sentido que yo colaborara, me aliara con ellas para llevar a cabo el proyecto, porque si no yo hubiera estado muy inseguro también en los talleres. Entonces ahí tenía el sentido, ¿no? Y luego siempre respetando, por supuesto, la libertad individual de cada participante. Yo sigo teniendo contacto por Instagram, WhatsApp con ellos, incluso durante el taller, pues si alguno de los participantes me decía, oye, me has removido cosas y no quiero ir al siguiente taller, no venían, vale. Y a lo mejor volvían luego, o volvían, se abrían y ya no les volví a saber, ¿no? Entonces hay que respetar todo eso porque cada uno de los participantes estaba en un proceso totalmente distinto. Y también agradezco a Sergei por estar aquí, porque bueno, ha querido venir y ha querido contar su historia también, que me parece muy valiente, y agradecerlo también. Y para concluir lo que estábamos diciendo, que quizás pueda aportar algo diferente, personalmente me doy cuenta cada vez más que tenemos que atrevernos a hacer cosas, ¿no? Que a veces el miedo es nuestro, ¿no? Es que voy a retraumatizar, es que voy a abrir heridas, es que a ver cómo luego reconduzco lo que salga. Y sin embargo, esta experiencia, como la hemos hecho pues con un chico que acaba de llegar de Gaza, pues en el taller fue la primera vez que el chico de Gaza hizo un dibujo con los checkpoints, con cruces donde habían fallecido sus amigos, algo que en ningún momento había contado en el dispositivo de acogida ni a su propia psicóloga. Y en cambio en ese espacio donde él veía la naturalidad y nos reíamos incluso dibujando esas cosas tan horribles, ¿no? Él fue capaz de poder hacerlo. Y era increíble verle cómo escuchaba de atento el dolor de los demás cuando es inimaginable el dolor que tenía él, ¿no? Entonces, dar la oportunidad también de que las personas confronten su dolor y tengan sus propias herramientas, recursos, en un espacio de contención y de seguridad, pues a veces tenemos que atrevernos, ¿no? Y si, bueno, pues si se desregula, trabajar en esa desregulación, pero posiblemente hayamos avanzado más, ya veremos ganado más que si no hubiéramos hecho eso, ¿no? Pero igual que el chico de Palestina, la chica de Marruecos nunca había hablado de su identidad sexual, ¿no? Nos sorprendió hasta nosotros cuando dibujó el arco iris y nos lo explicó, ¿no? Entonces a veces tenemos que confiar más, ¿no? en las personas con las que trabajamos, en nosotras mismas como profesionales y en las personas con las que trabajamos, ¿no? Y que el dolor nos da mucho miedo a todas, ¿no? Pero quizás luego todas también sabemos qué hacer con ese dolor y cómo poder reconducirlo. Y el poder del arte. Y el poder del arte. Muy bien. Pues bueno, la importancia, ¿no?, que tiene la expresión artística, ¿no?, como forma de sacar esos dolores y compartirlos, el arrope comunitario y los cuidados, que es otro tema muy importante. Sí. Y bueno, pues como son las 2:30, teniendo en cuenta los cuidados, podemos irnos a comer, ¿no?, que también es una forma de cuidarnos. Y esta tarde hay un bloque artístico en el que vamos a seguir trabajando sobre las cuestiones artísticas a las 3:30. En el salón, en el otro salón. Vale, pues gracias a vosotras y vosotros por asistir y a vosotros por vuestras intervenciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros.